Hemos estudiado ya 4 fundamentos de la verdad. Estudiamos el fundamento de que la Biblia es la palabra de Dios. En la segunda semana, Dios creó todo el universo. En la tercera semana, Dios diseñó a cada persona a su imagen. La cuarta semana, la semana pasada, Dios tiene un diseño para nuestras familias. Y hoy, Dios siempre está en control. Eso sería más o menos así. Dios siempre está en control. ¿Tú puedes hacer conmigo esto? Vamos. Dios siempre está en control. Otra vez. Los que están allá en el Fellowship Hall, por favor, hagan con nosotros. A la 1, 2, 3. Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Dios siempre está en control de todo. Y cuando yo pienso en esta expresión que Dios siempre está en control, tengo que pensar en la soberanía de Dios. Que Dios es soberano, que Dios sabe todo lo que pasa y lo que ocurre. Él lo sabe. Voy a permitirme quitarme mi sombrerito para que ustedes vean el verdadero Da Silva. Ahorita se lo pongo de regreso. Dios siempre está en control. Y una de las historias bíblicas que nos hace ver que Dios siempre está en control es la historia de José en el Egipto. ¿Cuántos de ustedes conocen esa historia? José de Egipto. Imagínese usted un padre que tiene un grupo de varones. Y ese padre con muchos hijos tenía un hijo más pequeño, el más joven, que se llamaba José. Ahora, José y el papá se llevaban así. Los dos eran muy íntimos, con Jacob, su padre. Y un día el papá literalmente preparó una túnica muy especial, una vestidura muy especial, y se lo puso en su hijo José. José era conocido como el soñador. Él tenía una especie de un don, de un talento, lo que tú quieres llamar, de descifrar los sueños. La gente tenía sueños y José descifraba los sueños. Ese era el don que Dios le había dado a José. Sus hermanos no lo querían a él por la relación con papá y por un día que José soñó que un día unas gravillas se doblaban delante de él y sus hermanos supieron cuando José habla con ellos que eran ellos que un día se iban a doblar delante de él y no querían cerca de ellos. Era una mezcla de envidia, de celo. Yo no sé, nosotros que somos familia hispana, nosotros sabemos que en la familia siempre hay el más querido de mamá y papá. ¿Sí o no? Aunque la mamá dice, no, yo quiero a todos por igual. Mentiras. Yo quiero a todos por igual. Pero cuando tú preguntas a los hermanos saben quién es el favorito. Yo tengo 3. Si tú preguntas a Simone, dice, no, yo quiero todos por igual. Ahí tú preguntas de los 3, ¿quién es el favorito? Todos tienen uno. 2 contra 1. Hay 2 que no voy a mencionar el nombre. De pronto me están mirando por ahí, me voy a meter. Hay 2 que dicen, es él, el favorito de mami. Sí, siempre hay. Es en la familia hay. Entonces hay un poco de celos. Y un día José viene a la casa y pregunta, papi, ¿dónde están mis hermanos? Papi dice, están en el campo trabajando. José decide ir al campo a visitar sus hermanos que estaban trabajando. Cuando los hermanos miraron que José venía, uno de ellos dijo, ahí viene José el soñador. Imagínate que un hermano tiene la brillante idea y dice, ¿por qué no matamos a José? Y desaparecemos de él de una vez y nos quitamos un problema. Y empezaron a discutir entre ellos si mataba o no mataba. Uno de ellos, Rubén, dijo, no hagamos esto con nuestro hermano, la sangre de un inocente, no podemos hacer esto. Y empezaron a discutir. Cuando José se acerca, ellos decidieron tomar a José y echarlo en una especie de una cisterna, en un pozo que había ahí.
y pensaron, ¿matamos o no matamos? ¿Matamos o no matamos? Decidieron no matar. Pero entonces mataron un cabrito, tomaron la sangre del cabrito, pasaron sobre la túnica que el papá le había dado a su hijo y planearon de esta manera: vamos a llevar la túnica a la casa y decir a papá que una bestia del campo mató a José y lo dejamos en el pozo. Ok, mataron el cabrito, pusieron la sangre en la túnica y tomaron a José y colocaron en la cisterna. Pero en ese momento pasaron unos mercaderes, unos hombres de negocios que compraban esclavos y decidieron comprar a José por unas cuantas piezas de plata. Los ismaelitas tomaron a José, vendido por sus hermanos, 17 años de edad, y lo llevaron a Egipto. Mientras que tomaron la túnica y lo llevaron al papá, llegaron a la casa y dijeron: Daddy, tú no puedes creer lo que pasó, Daddy. ¿Qué pasó? Una bestia del campo nos atacó y mató a José. Aquí tenemos la prueba. Y sacaron la túnica llena de sangre. Imagina el corazón de ese padre. El padre estaba muy triste, se puso a llorar. Tenía la túnica de regreso y ahora su hijo estaba muerto. Y empezó un proceso de duelo, de luto de este padre ya anciano, y su hijo de 17 años había muerto. Los hermanos, todos estuvieron de acuerdo con la mentira. Mientras que los mercaderes lo llevan a José a Egipto y lo venden a un hombre llamado Potifar, uno de los servidores de Faraón. Y pusieron a José a trabajar en los quehaceres del palacio. Era muy bueno para trabajar. Y José empezó a trabajar. Pero una cosa interesante es que la Biblia dice que José era de muy buena apariencia, como ocurre ser con los Josés. Porque no entiendo la reacción. No entiendo la reacción. A ver, ¿cuántos Josés hay en la casa? Hacen la mano los Josés. Ahí está, señores y señores. Solo miren el rostro de sus hombres. Pero es la Biblia que dice que José era de muy buena apariencia. Estoy completamente de acuerdo con esto. Bueno, quizás son nuevos, no entendieron el chiste. Es que yo me llamo José da Silva. Era de muy buena apariencia y la esposa de Potifar puso ojo en José. Le llamaba la atención el tipo. Y dice el texto, no yo, dice el texto, que ella lo seguía mirándolo. Y quería estar con él. Pero él era un chico fiel a Dios, muy fiel a Dios, comprometido con Dios a pesar de haber sido vendido como esclavo. Él no quería nada. Pero un día José estaba limpiando el cuarto cuando ella entra y mira a Pepe solito. ¿Qué le pasa a tu marido? Mira a Pepe solito y ella pensó, es mi oportunidad. Literalmente la Biblia dice que ella corrió y agarró a Pepe. Pepe, mi querido, y empezó, y José tentaba salir de ella, y ella quería literalmente tener una relación con él, y él salió corriendo, pero dejó su vestido con ella. Ella consiguió quedarse con su camisa, su vestido, su túnica, y ella empezó a gritar que lo estaban agrediendo a ella, que lo estaba intentando asaltar a ella sexualmente hablando, físicamente hablando. Empezó a gritar, llega los soldados, preguntar a la señora. Bueno, la Biblia no dice cómo ella se llama, pero yo creo que era Lola la trailera. Si tú eres de esa generación, tú no sabes quién es Lola.
Los de mi edad saben quién es Lola, la trailera, ¿no? Y ella empezó a gritar, inventó una mentira. Y ella tenía la prueba en la mano. Lo tomaron a José, lo echaron en la cárcel. Quedó 2 años preso por algo que él no hizo. Fue acusado. Pero José se mantenía fiel a Dios. Y cuando él estaba en la cárcel, un panadero y un copero del rey tuvieron un sueño. Y José descifró los sueños. Él seguía descifrando sueños aún en la prisión, preso injustamente. Hasta que un día Faraón tuvo un sueño. El gran Faraón. Y nadie podía descifrar. Trajeron todos los santeros que había en aquella época y nadie podía descifrar. Los que leían la mano, los que leían la bola de cristal, todos venían y no podían descifrar el sueño de Faraón. Hasta que el copero del rey y el panadero dijeron: hey, hay un chico en la cárcel que tiene la habilidad para descifrar sueños, tráelo. Lo trajeron a José y Faraón les contó su sueño. Dice Faraón: yo soñé con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las 7 vacas flacas comían las vacas gordas y nadie podía descifrar. Y José dijo: este es el sueño. Él dice que iba a haber en todo el mundo, en Egipto, en todos los países alrededor, 7 años de abundancia, de mucha abundancia de alimentos y todo, y 7 años de escasez, de hambre. Y Faraón dijo: coloque ese muchacho como el administrador de todo Egipto. Todo Egipto. El segundo hombre después de Faraón, José. Y ahora José, cuando eso ocurre con él ya tiene 30 años. 30 años. Llegó en Egipto con 17, tiene 30. ¿Cuántos años se pasaron? 13 años. Sin ver papá. 13 años con el papá llorando por su hijo. 13 años con los hermanos contando una mentira, intentando sostener la mentira. ¿Dónde está mi hijo?, decía Jacob. La bestia se lo comió hace 13 años atrás. El tiempo pasó. José sale de la cárcel y él pasa a administrar toda una nación. Literalmente administrar toda una nación. Me parece increíble pensar que José salió del pozo pasó a ser propiedad privada de alguien, de propiedad privada fue a la prisión, de la prisión al palacio. Podríamos decir del pozo a la propiedad, a la prisión y al palacio. Pozo, propiedad, prisión y palacio. Porque ahora, cuando él está en esa posición, él es el hombre más importante de todo. Entonces él trabajó 7 años. Si él trabajó 7 años en el periodo de la abundancia, habían pasado 13, ahora con más 7 son 20. 20 años ya se pasaron sin saber nada de su padre, sus hermanos, el papá sin saber absolutamente nada de ellos. Llegaron los años de la vaca flaca. Los primeros 2 años de la vaca flaca, los hermanos de José fueron enviados de Canaán para ir a comprar y a buscar comida en Egipto, porque el único lugar donde había comida era en Egipto. Ellos salieron de Canaán los primeros 2 años de la vaca flaca y llegaron a Egipto. Bueno, había 20 años, los primeros 2 ahora son 22 años. En esos primeros 2 años, la crisis mundial en aquel contexto, los hermanos llegan para
buscar comida. Cuando llegaron allá, ¿quién crees tú que estaba administrando toda la comida? ¿Quién crees? José. Y la Biblia dice que los hermanos no lo reconocieron. No lo reconocieron. Pero él reconoció a sus hermanos. Y empezó a dialogar con ellos. Y para asustarlo dijo, ustedes son espías. Están aquí para espiar. Y se quedaron 3 días en la cárcel. Pero luego lo soltó y José dijo, ¿dónde está el papá de ustedes? ¿Dónde están sus otros hermanos? Y ellos regresaron a casa y dijeron al papá que era necesario que los hermanos, algunos de ellos fueran para Egipto, que lo mandaron llamar, y cuando ellos llegaron allá, José se reveló a ellos. Yo soy José, aquel que ustedes intentaron matar. ¿Dónde está mi padre? Y ahí, todo eso está en Génesis 37, Génesis 39, Génesis 40, 41. En Génesis 41, 46, 29, dice, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel o Jacob. Cuando se encontraron, 22 años después, José, mira la expresión que la Biblia usa en la Nueva Versión Internacional. José se fundió. José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo tiempo, un largo rato, lloró sobre su hombro. Pon en tu cabeza esta imagen. Engañaron al papá por 22 años que su hijo había muerto. 22 años, él está mirando a su hijo. Ellos se vieron y luego el padre murió. Déjame preguntarte algo. ¿Tú perdonarías a tus hermanos o a algún pariente tuyo si hubiera hecho tal maldad contigo? Solo piénsalo. ¿Tú perdonarías la traición de un hermano, de una hermana, cuando descubres que te han traicionado? ¿Qué hubieras hecho? ¿Te vengarías? ¿Tú perdonarías 22 años de mentira? 22 años de mentira. Y cuando llegara a ti y tú tenías todo el poder de la economía de la comida, ¿dejaría que se muriera de hambre? ¿O tú les darías algo de comer? El padre Jacob, antes de morir, en Génesis 50, 15 a 21, dice así. 50, 15, 21 de Génesis. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Ellos estaban con miedo. Señoras y señores, fueron 22 años de una mentira, de traición, y el daño que ha hecho emocionalmente en la vida de su padre y en la vida de su hermano. Ahora el papá, antes de morir, fíjense qué padre es este. El padre, antes de morir, deja estas instrucciones.
Antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Fíjese en ella. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre, los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó esto, alguien le tuvo que decir a él, escuchó esa palabra, se echó a llorar. Papi está diciendo que yo perdone a mis hermanos que me hicieron tal maldad, todo lo que yo he sufrido, por donde yo he pasado. Papi me está diciendo que le perdone lo que ellos han hecho a mi papi por 22 años. La mentira que escondieron por 22 años, porque la mentira, llega un momento que ella sale a la luz. Es solo cuestión de tiempo. Luego, sus hermanos se presentaron ante José. Se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Mira la reacción de José. No tengan miedo, les contestó José. Oigan la respuesta de José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? En otras palabras, ¿quién soy yo para no perdonar a ustedes? ¿Por acaso yo puedo tomar el lugar de Dios? Con todo lo que ustedes han hecho, no puedo tomar el lugar de Dios. Es verdad que él dice, él reconoce, él habla de lo que pasó. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Pero fíjense en esta frase. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo. Dios transformó la maldad de ustedes para el bien. Humanamente hablando, esto es difícil de entender. Es difícil de entender. Así que el 21 José dice, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de mis sobrinos. Yo voy a cuidar de ustedes que me hicieron daño y voy a cuidar de los hijos de ustedes. Yo voy a proteger a ustedes. Yo voy a alimentar a ustedes. Yo voy a pagar el mal que me hicieron con el bien. Eso es lo que yo voy a hacer. De ese modo José los consoló, pues les habló de corazón. ¿Te fijas en todas las emociones que hay en ese texto? Todas las emociones involucradas aquí. Un padre con el corazón quebrantado, los hijos con miedo de venganza, tensión, llanto, miedo y finalmente la liberación del perdón. Y cuando hay liberación de perdón hay algo poderoso en esto, porque el perdón sana. Es la única medicina para un corazón lleno de rencor. Es el perdón. El perdón es medicina para el alma. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esta linda historia cuando pensamos en la soberanía de Dios? Hay 4 cosas que te voy a mencionar, si tú quieres tomar nota, que nosotros podemos aprender de eso. En primer lugar, que Dios tiene un plan, aunque la vida parece injusta. No te olvides, Dios tiene un plan, aunque la vida parece injusta. Fue injusto lo que los hermanos de
José hicieron. Fue injusto lo que la esposa de Potifar intentó hacer con él. Fue injusto echarlo a la cárcel. Fue injusto. Mucha injusticia. ¿Alguna vez tú has dicho a ti mismo o tú has visto injusticia en otros y quizás tú mismo te expresaste de esta manera? No es justo lo que está pasando conmigo. No es justo lo que me están haciendo. No me lo merezco. ¿Por qué la casa del vecino no sufrió ningún daño con el huracán? ¿Y por qué mi casa sufrió? ¿Por qué yo trabajo tanto y no prospero económicamente? Y mi compañero no hace lo que yo hago y prospera. ¿Será que Dios tiene favoritismo? ¿Por qué me enfermo cuando cuido tanto de mi salud? Cuando hago todo el posible para tener una buena salud y me enfermo. No es justo. No es justo que mi madre esté enferma en un hospital, lejos de mí. Yo viviendo en ese país, no puedo llegar a donde ella está sufriendo. No es justo que mami sufra. No es justo. Tú y yo vivimos en un país, en un mundo, en un planeta, en un vecindario lleno de injusticia. Ahora, si te han predicado un cristianismo donde confías en Dios y todo te saldrá bien todo el tiempo por ser cristiano, te han predicado un cristianismo falso, definitivamente. A veces en nuestras vidas habrá temporadas en que tú vas a decir, no es justo, no debería pasar. Pero en medio de esa temporada donde no es justo, acuérdate, Dios siempre está en control. ¿Me entendiste? A pesar de todo esto, Dios tiene un plan en medio de esta injusticia y de esta crisis. La otra cosa que aprendemos aquí es que Dios permite que tomemos nuestras decisiones. Existe una gran tensión. Dios permite que tomemos decisiones. Hay una gran tensión entre la soberanía de Dios de un lado y las decisiones humanas de otro lado. Soberanía de Dios es que Dios sabe todo, conoce todo. Y otro lado está nuestras elecciones, nuestras decisiones. Y a veces esos dos están en una batalla. Y a veces esa batalla es constante. Yo creo que todos nosotros hemos vivido en ella. Dios tiene control, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Dios sabe todo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. José experimentó en su vida la soberanía de Dios, pero él tuvo que mantenerse íntegro frente al pecado, tuvo que mantenerse fiel a Dios, mantenerse su foco en el Señor. Él huyó del pecado de manera voluntaria, se mantuvo firme, aunque Dios estaba en control. Dios está en control, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no debemos usar la soberanía de Dios o el sufrimiento como una excusa para ser irresponsables. Quizás tú podrías decir, ¿para qué voy a orar? Si Dios es soberano y Él ya sabe lo que Él va a hacer. ¿Por qué voy a ayunar? Si Dios es soberano y Él ya sabe lo que va a hacer. ¿Para qué voy a orar por un enfermo si Dios ya sabe si la persona se va a curar o va a morir? Dios sabe, pero a nosotros, a cada uno de nosotros, nos toca tomar decisiones. Y Dios nos permite tomar decisiones. Como José tomó decisiones.
Y lo lindo de esa historia es poder ver que Dios está presente en cada situación. Dios está presente en cada situación, como estuvo presente en cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año. Dios ha estado presente y siempre estará presente. Me fascina pensar en esa historia de José, porque en el capítulo 39, no lo vamos a leer, pero tengo que decirte que en el capítulo 39 aparece 4 veces la expresión: el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. El Señor estuvo con José en el pozo. El Señor estuvo con José cuando él fue vendido. El Señor estuvo con José cuando él estaba en la cárcel. El Señor estuvo con José cuando la esposa de Potifar intentó atacarlo, agredirlo. El Señor estuvo con José cuando él, muy joven, estuvo en la posición número 2 en Egipto. El Señor estuvo con José cuando él estuvo cara a cara con sus hermanos y tuvo que liberar perdón. El Señor estuvo con él. Y este mismo Señor está contigo y conmigo. Por eso me encanta lo que dice el Salmo 23. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oiga lo que dice el Salmo: aunque ande por el valle. En el valle que nosotros pasamos, tú y yo, uno no puede correr en el valle. Uno no colga su hamaca y se queda en el valle. Uno no puede ir por arriba del valle. Y uno no puede ir por debajo del valle, no puede ir por el lado del valle. Uno va a través del valle. Esos son los problemas y los valles de la vida. Aunque ande por los valles de sombra de muerte, el salmista dice: tú estarás conmigo. Mi presencia va contigo. En medio de tus valles, en medio de tus luchas, de tus angustias, mi presencia va contigo. Y no es asunto, iglesia, de sentir, porque hay momentos que tú no vas a sentir a Dios. No es sobre sentir, es acerca de creer en la promesa. Creer en la promesa, aun que ande por los valles de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Él prometió y Él cumple. Ahora, es muy fácil tener el conocimiento teológico de ese texto. Porque cuando viene el valle, que es impredecible, llega a cualquier momento, nos olvidamos de la presencia de Dios. De manera que yo te quiero aconsejar que cuando estés pasando por un valle, acuérdate de las promesas. Es como si Dios estuviera ahí caminando contigo por este valle. La presencia de Dios caminando con nosotros. Y te voy a dar ese consejo de pastor y de amigo. Cuando estés pasando por un valle en tus relaciones, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus tristezas, en tus traiciones, en tu dolor, acuérdate que Él está contigo en el valle. Porque Dios usa todas las cosas para el bien. ¿Me escuchaste? Dios usa todas las cosas para el bien.
todas las cosas para el bien. Y qué bueno que José entendió esto. Entendió todo el panorama de que Dios usa todas las cosas para el bien. No es que todas las cosas me van a salir bien, pero Él usa todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, como dice Romanos 8. Y me fascina esto. Mira lo que dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de a quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y esta es una promesa para los cristianos, para los que han sido llamados. La presencia de Dios camina con nosotros. Yo te voy a suplicar que te pares conmigo. Voy a orar contigo. Y vamos a encerrar nuestro servicio con una canción más. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu soberanía y por ser un Dios tan bueno y maravilloso. Te amamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia del Señor dice: amén.